Mira esto. Llevamos años viendo a medio internet repetir la misma historia sobre XRP. Que si está estancado, que si nunca despega, que si todo era humo, que si la adopción real nunca iba a llegar. Pero mientras todos estaban peleando en Twitter, mirando velas de 5 minutos, en Japón pasó algo que podría cambiar por completo la forma en que tú y yo entendemos a XRP. Porque la misma empresa que vista durante años en la camiseta del FC Barcelona, el gran equipo que yo adoro, Rakuten, activó en abril del 2026 una integración de XRP dentro de su ecosistema de pagos con una base reportada de nada más y nada menos que 44 millones de usuarios y una red de más de 5 millones de comercios en todo Asia. Y no, ese no es otro video de XRP se va a la luna mañana. Ese video va a ser distinto. Hoy vamos a seguir el rastro del dinero. Vamos a conectar a Rakuten, a SBI, Japón, Asia, liquidez, pagos, regulación y precio. Y cuando terminemos, probablemente vas a entender que el mercado no está mirando donde de verdad importa. ¿Por qué Rakuten haría esto ahora? ¿Qué papel juega SBI? ¿Cómo usa XRP para bajar los costos? ¿Qué precio podría descontar el mercado? Quédate hasta el final porque te voy a mostrar 3 cosas. Primero, ¿por qué Rakuten no está haciendo un simple experimento? Segundo, ¿por qué Japón y Asia llevan años construyendo el terreno perfecto para XRP? Y tercero, ¿por qué esta historia podría terminar afectando la liquidez, la oferta en exchanges y el precio mucho antes de lo que la mayoría de las personas que invertimos en XRP cree? Primero, recordemos quién es Rakuten. ¿Te acuerdas de Rakuten en la camiseta del FC Barcelona? Para mucha gente en el mundo hispano, Rakuten es solo ese logo que aparecía en esa camiseta del Barça. Y eso ya dice bastante. Rakuten comenzó su patrocinio principal global con el FC Barcelona en el 2017, en un acuerdo que distintas fuentes situaron alrededor de los 55 millones de euros al año, buscando alcance global, credibilidad y posicionamiento de la marca. Y creo que lo lograron. Ahí teníamos a Messi, el Camp Nou, el logo de Rakuten por todos lados. Exactamente. Eso significa algo muy importante. Rakuten no es una empresa pequeña intentando llamar la atención. Es un conglomerado con músculo financiero, presencia en comercios electrónicos, en pagos, en servicios digitales y una capacidad real para empujar comportamiento de usuarios a gran escala. Y aquí viene la primera pregunta forense de este video. ¿Por qué una empresa de Japón se va a meter en este lío? ¿Por qué en abril del 2026? ¿Por qué no hace 2 años? ¿Por qué no esperar mucho más? La respuesta corta es que Rakuten no se está moviendo en el vacío. La respuesta larga y la importante es que Rakuten se está moviendo dentro de una arquitectura japonesa que lleva tiempo madurando. Vamos por partes. Y acá es donde quiero que pongas mucha atención. Según reportes de mediados de abril, Rakuten Wallet y Rakuten Pay habilitaron funciones ligadas a XRP para una base de 44 millones de usuarios y una red de más de 5 millones de comercio en Japón. Eso ya sería una noticia enorme por sí sola, pero no es la más grande. Oye bien, lo más grande es esto. El ecosistema de Rakuten opera con más de 3 billones de puntos de fidelidad, equivalentes a unos 23 mil millones de dólares en valor potencial de consumo dentro de todo su universo comercial. 23 mil millones de dólares. No es un fondo técnico, no es una narrativa de los influenciadores, de los influencers, no es una presentación bonita, nada que ver. Es un ecosistema real de usuarios, compras, incentivos y de pagos. ¿Has usado los puntos de fidelidad? Yo los he usado y los uso bastante. Lastimosamente no tengo Rakuten en mi entorno, pero sería genial. Y cuando una parte de ese sistema consigue un puente hacia XRP, lo que aparece no es solo una noticia de adopción, lo que aparece es una nueva fuente de demanda funcional. Pero todavía no hemos llegado a la parte verdaderamente peligrosa para el mercado. ¿Quién provee la confianza, la liquidez y la infraestructura detrás de todo ese puente? Y ahí es donde entra SBI Group. Antes de hablar de SBI, necesito que entiendas por qué Japón importa tanto para XRP. En Occidente, gran parte de la conversación sobre XRP se ha centrado en la SEC, en litigios y en especulación de precios. Pero si tú analizas la historia estratégica de Ripple, Japón,
Corea del Sur y Asia en general no son una nota al pie, son una de las columnas vertebrales de todo el caso. Ve y miras cuántos XRP se negocian en Upbit. Solo míralo, échate un ojo. Tokio, bancos japoneses, todo lo que tiene que ver con Corea del Sur. Mejor dicho, el mapa de Asia es el gran movimiento de las remesas. Japón lleva años siendo uno de los mercados más receptivos a la tesis de Ripple. Pagos más rápidos, pagos más baratos y más eficientes, especialmente en remesas y liquidación transfronteriza. Esos países son muy cercanos, pero el tema transfronterizo es clave para ellos y eso tiene lógica. Asia mueve corredores de pagos inmensos, tiene una cultura de infraestructura tecnológica muy fuerte. Y en el caso japonés puntualmente, además, existe una sensibilidad especial por la eficiencia operativa, la regulación clara y la coordinación entre grandes grupos financieros y tecnológicos. Estos grupos financieros y tecnológicos tienen oficinas alrededor de toda Asia. Ahora sí, vamos a hablar de SBI Holdings, de SBI Group. SBI no es un actor cualquiera. SBI mantiene una participación del 9% en Ripple Labs y esa relación ha convertido a Japón en una de las bases institucionales más sólidas del ecosistema de Ripple en toda Asia. Es, al final, un socio estratégico importantísimo. No es un simple aliado. Esto cambia todo el marco de lectura, porque cuando tú ves a Rakuten moverse hacia XRP, no deberías leerlo como un evento aislado. Deberías leerlo como una pieza que encaja en un tablero donde SBI ya llevaba años trabajando con Ripple, bancos, remesas y activos digitales. Y aquí es donde el análisis superficial se rompe por completo. La mayoría de videos se quedan en 44 millones de usuarios bullish, pero el análisis serio pregunta otra cosa. ¿Quién puede hacer viable, líquida y regulatoriamente tolerable una integración de este tamaño? La respuesta apunta otra vez en la misma dirección. Japón construyó primero el marco y después empezó a conectar los nodos. A principios del 2026, reportes sobre el entorno regulatorio japonés señalaban el plan de reclasificar a XRP dentro de un marco financiero más robusto bajo la FIEA, alejándolo de la simple categoría de criptoactivo marginal y acercándolo a un tratamiento mucho más institucional. Eso no significa que todo esté resuelto mágicamente, significa algo más importante, que el país está creando condiciones para que actores grandes se muevan con menos fricción jurídica. Y si tú eres Rakuten, eso te importa, y te importa mucho, como lo digo siempre. Si tú eres SBI, eso importa todavía más. Y si tú eres un banco o una empresa de pagos, eso lo cambia todo. Porque una cosa es integrar un activo volátil en una app y otra muy distinta es construir una tubería donde ese activo empieza a resolver un problema de costos reales. Eso es lo que vamos a ver ahora. La pregunta clave es esta. ¿Cómo usa realmente XRP esta alianza para reducir costos en los pagos japoneses? Aquí es donde hay que dejar de hablar como un fan y empezar a hablar como un analista de verdad. XRP no necesita ser el yen digital para ser útil. De hecho, la tesis más seria no es esa. La tesis seria es que XRP puede funcionar como un activo puente de liquidez para mover valor entre monedas, corredores y sistemas de pago con mucha menos fricción. Imagínate el sistema tradicional. Si un banco o proveedor quiere mover dinero entre Japón y otro mercado, digamos Corea del Sur, muchas veces depende de intermediarios, cuentas prefinanciadas, las cuentas no soy vostro, las ventanas horarias bancarias y comisiones acumuladas gigantescas. Ese sistema consume capital, tarda más y termina costando mucho más. Ahora, compáralo con el modelo puente de las criptomonedas o de XRP. Paso 1, conviertes yenes a XRP. Paso 2, XRP viaja por el ledger en segundos. Paso 3, el otro lado se convierte en la moneda de destino o se liquida según la necesidad operativa. En abril del 2026, distintos reportes sobre pilotos bancarios japoneses atribuyeron a XRP reducciones de costo cercanas al 60% frente a modelos tipo SWIFT y liquidaciones en menos de 4 segundos, no de 3 días. 60% menos de costo, menos de 4 segundos de liquidación. ¡Wow! Eso no es un detalle técnico. Eso es una mejora de todo el negocio y eso es lo que más me llama la atención. Porque cuando reduces costos por transacción, cuando liberas capital mucho más rápido atrapado en cuentas prefinanciadas y cuando además operas con disponibilidad casi continua, terminas cambiando la economía del sistema de pagos. Eso te va a funcionar perfectamente.
Y aquí aparece el punto que muchos pasan por alto. Rakuten no solo tiene usuarios, tiene comercios. Y los comercios no quieren la volatilidad, quieren la certeza. Acá no estamos hablando de dólares, estamos hablando de yenes para Rakuten. Ellos están en Japón. Entonces, ¿cómo puede funcionar esto sin asustar al comerciante? La clave está en la liquidación inmediata. En varios de estos modelos el usuario puede iniciar la operación con XRP mientras el comerciante recibe la moneda local o equivalentes operativos sin tener que asumir el riesgo complejo de la exposición cripto durante todo el proceso. Eso hace que la historia deje de ser una tienda acepta una cripto volátil y pasa a ser una infraestructura. Usa un activo puente para abaratar y acelerar tu liquidación. Son dos narrativas completamente distintas. Eso es lo que a mí me llama la atención. Y la segunda es mucho más poderosa. Espera y verás. Ahora, súmale a eso el hecho de que Japón es una potencia de pagos, remesas, tecnología financiera y coordinación institucional. Son unos bárbaros. Y empieza a tener sentido porque XRP ha encontrado ahí uno de sus terrenos más fértiles. Pero si esta tesis fuera cierta, no bastaría con bonitas explicaciones como esta. Deberíamos poder ver señales en el mercado, deberíamos poder ver rastros en volumen, en exchanges y en comportamiento de toda la oferta. Y adivina qué, sí los hay, sí los tengo acá a la mano. Vamos a mirar las huellas. El 24 de abril del 2026 se reportaron salidas de 34.94 millones de XRP desde los exchanges, una señal que suele interpretarse como retiro hacia la custodia, almacenamiento o uso menos inmediatamente al vendedor. Eso por sí solo no prueba una sola narrativa. No voy a vendértelo como prueba definitiva, como si todo el mundo estuviera guardándolo en unas billeteras frías para acumularlo a futuro. Pero sí es consistente con una fase donde parte del mercado está absorbiendo la oferta. Ahora, añade esto. Hacia el 22 de abril de este año, del 2026, XRP cotizaba alrededor del $45, con un volumen diario cercano a los 2.59 mil millones de dólares en un contexto de actividad muy alta. Entonces, el cuadro empieza a tomar forma. Tienes, primero, una integración grande en Rakuten, un ecosistema en 3 billones de puntos y 23 mil millones de dólares equivalentes, una base institucional japonesa conectada por la relación entre Ripple y SBI Groups, mejoras de costos y velocidad en pilotos de pagos y señales de oferta moviéndose fuera de los exchanges. Eso no significa que mañana XRP vaya a valer 10, 100, 200 dólares. No hagamos circo. Realmente no nos volvamos los payasos. Significa algo mucho más interesante, que el mercado podría estar infravalorando la velocidad a la que una narrativa de utilidad puede empezar a competir con la narrativa puramente especulativa. Y aquí es donde yo quiero meter el tramo de precio con cabeza fría. No como una promesa, no quiero presentarte una fantasía, sino como escenarios posibles. Vamos por el escenario conservador, el 1. Si el mercado sigue descontando adopción, volumen alto y mejora del mercado regulatorio japonés, XRP podría seguir defendiendo la zona actual y buscar una revalorización hacia áreas psicológicas superiores de corto plazo. Ahí estamos hablando del $1.90, de los $2 y de ahí para arriba. El escenario intermedio es que si Rakuten logra convertir parte de esta integración en uso perceptible y el mercado interpreta que Japón se consolida como caso de utilidad real, la narrativa podría expandirse bastante más rápido de lo que muchos esperamos. Esto nos llevaría posiblemente a XRP, estoy tentando, hacia los $3, $3.66 que ha sido el máximo, y de ahí para arriba. El escenario más agresivo, si además se fortalece la capa institucional alrededor de SBI, de las remesas, la liquidez y el tratamiento regulatorio, el mercado podría dejar de valorar a XRP como una simple ficha de trading y empezar a valorarlo como toda la infraestructura de pagos que realmente es. Y ahí cambia la conversación por completo. Porque ya no te preguntas cuánto puede subir por hype, te preguntas cuánto valor puede capturar una red que empieza a mover dinero real mejor que el sistema anterior. Ese es otro juego por completo, diferentísimo. Así que volvamos al principio. La empresa que recuerdas por el Barça no acaba de ser una jugada aislada. Rakuten fue patrocinador global del FC Barcelona por muchos años para construir una reputación mundial. Pero hoy su relevancia para esta historia no está en el fútbol ni en el marketing, sino en su capacidad de conectar comercio, usuarios y pagos a gran escala.
Y además, si eres de Real Madrid, de todas formas tuviste que haber visto la camiseta. Japón no es un decorado en la historia de XRP. Japón es uno de los laboratorios más importantes de toda la tesis de Ripple y de XRP y de XRP Ledger. Y SBI no es un socio decorativo. SBI es una de las razones por las que Ripple ha tenido una base estratégica tan fuerte en toda Asia. Entonces, el veredicto forense de este caso es muy simple. ¿Por qué Ripple montó el XRP Event ahorita en Japón? Mientras una parte del mercado seguía mirando titulares viejos, Japón siguió construyendo. Mientras otros discutían si XRP tenía utilidad, actores reales trabajaban en liquidez, remesas, costos y regulación. Y ahora Rakuten aparece como una señal visible de algo que probablemente llevaba bastante tiempo cocinándose por debajo del radar. Y ahora, antes de irme, te quiero recordar que acabaron de firmar la gente de Ripple una alianza con K-Bank, uno de los bancos más importantes de Corea del Sur. No te estoy diciendo que compres por emoción, te estoy diciendo que entiendas el tablero antes que el resto de las personas. Porque si esta infraestructura sigue tomando forma, sigue construyendo, el precio de hoy quizás no esté reflejando el tamaño real de toda la historia. Y aquí se me olvidó darte el número que yo creería que vamos a ver cuando estemos en el escenario más agresivo. Vamos a ver a XRP por encima de los $4.15. Familia, ese ha sido uno de los análisis más importantes que hemos hecho sobre XRP. Y si valoras este tipo de investigación seria, deja tu like, suscríbete y abajo déjame una sola frase. Japón ya empezó y Japón ya empezó con XRP. Y dime en comentarios qué crees tú. ¿Rakuten es solo el comienzo o estamos viendo el primer gran aviso de que Asia va a marcar el futuro de XRP? Nos vemos en la próxima. Chao.